martes feriado de carnaval, y sin embargo estamos aquí, como casi todos los feriados, desde hace 10 años, en el único programa de comercio exterior de la radiofonía argentina, Comercio Exterior Siglo XXI, que como ustedes saben, se transmite todos los martes de 14 a 16 horas por AM 1010. Para todos los que nos siguen, aún hoy feriado, y que se quieran comunicar con nosotros, les recordamos los números aquí en estudios: 4372-2841, 4372-3061, y la línea de mensajes 5256-9640. Nos pueden seguir, lógicamente, por todas las plataformas en las que está la radio. Desde ya, AM 1010, ¿no es cierto?, en directo por los radioreceptores convencionales, pero también, lógicamente, a través de Internet y a través de las distintas plataformas en las que y aplicaciones que la radio tiene al respecto. En lo personal, pueden seguirme también en Facebook, al igual que en el Facebook de la radio, en el Facebook de la página Miguel Ponce, no del perfil personal, sino de la página, y esta suerte de editorial que hacemos iniciando todos los programas, en directo también por Instagram, ¿no es cierto?, Miguel Ponce. Tenemos que decir, mirando así en perspectiva, ¿no es cierto?, que desde el martes hasta acá es como si hubiera pasado, no una semana, casi dirían ni siquiera un mes. La cantidad de hechos que se han sucedido es lo que hicieron que yo, cuando esta mañana resolviera adelantarlo en las redes, ¿no es cierto?, pusiera la política y la economía al rojo vivo, además de, lógicamente, en este programa de comercio exterior, la actualidad del comercio exterior, mercado interno, Mercosur, Organización Mundial de Comercio, el rol de los importadores. ¿Por qué? Porque vamos a contar en menos de media hora con el presidente de la Cámara de Importadores, ¿no es cierto?, Rubén García. Con él vamos a charlar de estas últimas cosas que mencionaba recién. Pero objetivamente, ¿por qué decía esto de la semana que parece muchísimo más que una semana? Anoté algunos tips ocurridos del martes pasado para acá, que obviamente colocan y obligan a que la política y la economía, pero particularmente la política, tenga que ser mirada no en clave fotográfica, sino en clave dinámica, en clave como si fuera una película, no como una fotografía. Y si miramos, bueno, estábamos asistiendo, ¿no es cierto?, en vivo el miércoles pasado a un encuentro progresista allí en Palais Rouge, convocado lógicamente por Margarita Stolbizer, Bonfatti, Lipstick, nosotros, bueno, donde 500 profesionales nos juntamos a charlar alrededor de la agenda progresista, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros como sector interno de la Unión Cívica Radical, el Movimiento Nacional para la Democracia Social, habíamos generado en el Savoy, que lo comentamos en este espacio, con la agenda progresista del radicalismo. Ahora el tema fue más amplio, ya el planteo de una agenda progresista y, por supuesto, sin nombrarlo, por quienes convocaban, era obvio de que flotaba en el ambiente el tema de la candidatura de Labaña. Ese mismo día yo aparezco en algunos medios televisivos anunciando que la Unión Cívica Radical analizaba la fórmula Labaña-Alfonsín, y esto lo hacía a través de el presidente del Partido Socialista, que tiene un programa de radio, ¿cierto?, Masitelli. Con él charlábamos alrededor de esto. El jueves se van conociendo cifras, ¿no es cierto?, preocupantes. La industria cayendo el 8.3% en enero. Sigue manejándose el tema de esto que yo he denominado el industricidio, y dentro de ello el pymecidio, pero en términos de industricidio se anuncia el cierre de la
fábrica de carrocerías más importante, carrocerías de colectivo, ¿no es cierto?, más importantes del país, que deja 600 trabajadores en la calle. Peugeot frena casi 2.000 trabajadores, ¿no es cierto?, que suspenden su producción en el mismo momento que se conoce que la producción automotriz ha caído un 10%, siguen los números apareciendo y nos enteramos que hay más de 200.000 trabajadores, diríamos, registrados, ¿no es cierto?, que han pasado al desempleo en el curso del año pasado. Bueno, y todas estas definiciones, ¿no es cierto?, van generando un ambiente que preanuncia cimbronazos, lógicamente, que repercuten en el tema electoral. Acuérdense que no hace muy poquito, en La Pampa, hubo una manifestación de este desagrado en los humores sociales que hay en relación a todo lo que tenga olor a oficialismo, que se manifestó en la provincia de La Pampa. Y ese mismo jueves yo cené con el triunfador, lógicamente, de las elecciones de La Pampa, el amigo Cronenberger, ahí en un lugar histórico del radicalismo en Lalín, donde lógicamente nos contó este tema de cómo, pese al ninguneo que hubo, al silencio más absoluto en los diarios nacionales acerca de sus propuestas, que todo era para McAllister y todo el aparato nacional de apoyo a McAllister no sirvió para nada, porque la verdad es que fue una paliza, como lo dijimos el martes pasado acá. Bueno, con él analizamos el impacto que esto podía tener y está teniendo a nivel nacional. En una prestigiosa página web de noticias políticas, yo aparezco hablando de la fórmula Lavagna-Lustó en una charla que di a otro medio y que la levanta este prestigioso portal, con lo cual ya el tema viene andando y viene desarrollándose. Y el punto culmine, lógicamente, en esto del tema Lavagna en relación a protagonismos personales que me tocaron, fue el día viernes, cuando en Canal Metro, que fue repetido más de una vez dentro del fin de semana, charlando con Julio Bárbaro, que ustedes saben es uno de los principales operadores políticos, explicita cuál es el sentido del lanzamiento de Lavagna, por qué hay una obsesión por parte de Lavagna de ayudar a la generación de una alternativa que permita salir de esta grieta, ¿no es cierto?, tan nefasta que hemos transitado estos años, y ofrecerle al pueblo una alternativa que la aleje del fracaso actual y la aleje del fracaso anterior. Plantea muy explícitamente que esto tiene que hacerse con peronistas, por supuesto, pero con radicales, con socialistas, con la gente del GEN, de Margarita Stolbizer, con desarrollistas, etcétera, etcétera, en una cosa muy amplia destinada a políticas de Estado y jerarquizando el tema de la unidad nacional. Ahí recuerda los intentos que generacionalmente él y yo protagonizamos, desde lo que fue las juventudes políticas en el Savoy, allá por el 72, no nos acordemos por el tema de edad, hasta lo que fue la Hora del Pueblo, o fue la multipartidaria, y él se emocionó recordando el abrazo Perón-Balbín, pero sobre todo la despedida de Perón a Balbín con aquella frase que pasara a la historia: el viejo adversario despide al amigo. En ese marco es que también me lo cuenta después, ¿no es cierto?, de la nota, en un café que tuvimos, lo que iba a ser sin duda el bombazo del fin de semana, que fue un reportaje en exclusiva que le brinda Lavagna a través de Fontevecchia, le brinda a Perfil, y que el día domingo es publicado integralmente en la edición impresa de Perfil, pero esencialmente es pasado por el canal NET también de Fontevecchia, más de una hora de grabación, de charla personal de Lavagna con Jorge Fontevecchia, donde lógicamente todo lo que Bárbaro había adelantado en Canal Metro conmigo, en la charla conmigo, termina confirmándose en lo que pudimos observar el día domingo.
ese mismo día domingo, y antes de una reunión ya anunciada que iba a ocurrir en Carnaval en Corrientes el día lunes, es decir, ayer, Lustó se despacha con unas declaraciones lapidarias. Trata de chupamedia a la conducción de la Unión Cívica Radical hasta ahora y que lo han querido usar, pide que no lo usen para las internas o para movimientos en los cuales él no está planteado, que nadie habló con él hasta ahora de candidaturas, que lógicamente él tiene que ser parte de esa conversación, y de alguna manera yo diría, no cierra la puerta, pero da a entender que hasta este momento está en desacuerdo en cómo se ha manejado todo. Él ha entendido y lo ha dicho en el viaje que hiciera con el presidente en la última gira, de que el PRO no debiera tener miedo a ir a internas. Alguien que se presume como candidato a presidente debiera, al contrario, ser generoso y democrático en el manejo de los vínculos con los que el PRO cree sus aliados, ¿no es cierto? En ese marco se suman dos hechos más que marcan precisamente el por qué Lustó, o permiten entender por qué Lustó dice lo que dice y golpea la mesa como la golpea. Por un lado, Lilita Carrió sale a obturar toda posibilidad interna dentro de Cambiemos y dice que la coalición cívica reconoce como único líder al presidente de la Nación y que va a trabajar por su reelección. Clarito y contundente. Y de alguna manera desprecia la opinión de los radicales que venían planteando, de un sector del radicalismo que venía planteando la cosa de la interna dentro de Cambiemos. Pero esto viene a sumarse al otro hecho político importantísimo de la semana, que fue el lanzamiento de la campaña presidencial por parte de Mauricio Macri en el Congreso de la Nación. Sí, digámoslo con todas las letras, no me he equivocado. He dicho explícitamente lanzamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri. Formalmente es la apertura de sesiones, es lo que se llama el mensaje al país, algunos lo llaman el mensaje y el estado de la nación, donde se hace un raconto de lo ocurrido desde el último inicio de sesiones, o sea, marzo del año pasado, a hoy, y además se adelantan el espíritu, el contenido, la direccionalidad de las leyes que el Poder Ejecutivo Nacional va a enviar al Congreso a partir de ahora. Estos discursos, cuando son los últimos, suelen ser importantes y suelen ser, yo diría, recordados como aquello que es el legado que un presidente que finaliza o que entra al último año de su gestión quiere dejar como recuerdo hacia la historia, para ser juzgado por la historia. ¿Por qué? Porque se suele leer una pieza oratoria que queda impresa en el Congreso y que luego los investigadores, cuando quieren ver cómo ha sido tal o cual gobierno y escuchar la palabra oficial, ¿qué hacen? Van y buscan el último discurso presidencial al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, donde obviamente se recorren área por área contando los logros y anunciando qué se va a hacer en cada área. Esta vez no fue así. El presidente de la Nación, pese a la situación dramática que vive el país, eligió ese espacio para iniciar su campaña electoral. ¿Y por qué lo digo? Muy simple. Cumpliendo a rajatabla la hoja de ruta trazada por Durán Barba y Marquitos Peña seguramente, más todo un equipo de campaña que luego trascendió, fue el que elaboró el discurso, con mucho coacheo, ¿no es cierto? Se planteó los ejes de lo que va a ser la campaña electoral. Primero, colocó y polarizó claramente con Cristina Fernández, eligiendo la brecha, la grieta nuevamente como opción a privilegiar. Se colocó y autodenominó líder del espacio Cambiemos, sin dar, obviamente, ninguna posibilidad a que esto pudiera entrar en discusión a través de alguna paso,
Con lo cual allí estaba él mismo, consciente o inconscientemente, no explícitamente, pero sí implícitamente, cerrando el camino a las PASO. Elige el contendiente que quiere colocar en el ring y la coloca lógicamente a quien hasta este momento le ha dado más rédito en todas las elecciones nacionales anteriores, polarizar con Cristina. Y el tercer elemento buscado es que si yo jerarquizo la grieta, trato de profundizar la grieta, lo que estoy haciendo es ninguneando a cualquier tercera opción. Digo, esencialmente tratando de ningunear a Labaña, sabiendo que el día domingo iba a aparecer seguramente el lanzamiento de Labaña como terminó ocurriendo. Entonces, esto planteado en las formas en que lo hizo, utilizando un cariz, yo diría, beligerante, terminando como casi en una cancha de fútbol y en un estadio, al grito Argentina, Argentina, vamos Argentina, etcétera y demás. Todo lo que fue las formas y los gestos estuvo destinado a transmitir a quien miraba la sensación: acá hay un presidente fuerte, acá hay un presidente con fortaleza, acá hay un presidente sin dudas que además quiere seguir. Lógicamente pintó un panorama de país con el que yo estoy seguro la inmensa mayoría de los argentinos no se sintió identificado. Este hecho, lógicamente, nadie podía prever que iba a tener el agregado de una pérdida como la que ocurrió a las horas de él trasladarse al sur, ¿no es cierto?, a tomarse un descanso más con la muerte de su padre, Franco Macri. Obviamente desde aquí, desde todos los espacios en los que hemos estado, hemos mandado nuestras condolencias y hemos notado que, a diferencia de otras muertes ocurridas a candidatos de gobierno, digo Carlitos en relación a Menem, digo Néstor en relación a Cristina, esta no fue utilizada, yo diría, e incluida en la campaña. De hecho, vuelve el presidente, hay una muy corta, breve y recoleta ceremonia, y él se vuelve a sus vacaciones. Punto. Es decir, no hay un objetivo de utilizar o de incorporar esto a la campaña presidencial. Y con todo este panorama que yo conté, las declaraciones de Lustó, las declaraciones de Lilita Carrió, el planteo del presidente ubicándose como líder del espacio oficialista, se llega al día lunes. Y el reportaje a Labaña ya lanzado, se llega al día lunes, al día de ayer, donde una reunión de gobernadores más invitados, que no es orgánica, pretende tomar decisiones que corresponden a otros organismos. Se dice allí que la estrategia y el planteo electoral va a ser tal o cual. Se incorpora por primera vez, y reconociendo que el reclamo que están haciendo la inmensa mayoría de los radicales pasa por un cambio en el programa económico y social. Se pide crédito para las pymes, se pide subsidio de crédito para las pymes, se pide que se tomen medidas para mejorar el consumo popular, se pide que se reconsideren la política tarifaria, etcétera, etcétera. Por primera vez, esto se visualiza en los marcos de la agenda que estamos queriendo discutir. Pero además se avanza con otro tipo de definiciones políticas. Nosotros decimos y subrayamos, y yo ya lo hice en infinidad de medios, que desde el mismo día que estaban reunidos, y ayer y el domingo a la noche, lo dije en C5N, en el debate político, y hoy en varias radios que me llamaron durante todo el día, lo dijo también Federico Storani hace un rato, lo debe estar diciendo en este momento, o a las 4 creo, Ricardo Alfonsín en otros medios. Todos estamos diciendo, señores, la única autoridad partidaria con
atribuciones para definir la política de alianza y la estrategia electoral es la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Como convencional, en lo personal, yo lo vengo reclamando. Yo además encima ahora me siento como más convocado, ya que al coordinar la Comisión de Economía de la Convención, del Instituto Radical de Políticas Públicas de la Convención, veo que comienzan a tomar varios de los ejes que nosotros venimos manejando desde hace tanto tiempo. ¿Esto me debiera generar algún grado de satisfacción? Por supuesto que sí. Pero por otro lado está marcando una situación de poder en la Unión Cívica Radical que ya empieza a ser inocultable. Ustedes fíjense, después del síndrome La Pampa, ¿qué tenemos ahora? Primero tuvimos la intervención en la provincia de Santa Fe, que va a generar que el sector Cambiemos del radicalismo salga posiblemente tercero, y es muy posible el triunfo de los amigos nuestros que integran la mayoría del radicalismo provincial, que lógicamente están en ese espacio progresista que gobierna Santa Fe desde hace más de 12 años. Pero tenemos Córdoba, una operación vergonzosa, donde es muy posible que quieran intervenir al partido en Córdoba y proclamar la fórmula que quiere el gobierno, que es Macri con la Coneja Baldassi. En el día de ayer, de 7 agrupaciones radicales de Córdoba, 5 se han pronunciado en la dirección de defender el ejercicio de la soberanía popular de los cordobeses para elegir sus candidatos. Mañana vamos a tener un show lamentable de alguien repudiado por los radicales de Córdoba, como es Luis Juez, presentándose en nombre de la fórmula de miren el fallido, ¿no? De Negri con Baldassi a reclamar a la Junta Electoral, a decir que no hay garantías. No quieren competir porque saben que pierden. Es muy triste lo que está pasando en Córdoba y ojo, advertimos desde aquí, puede ser una situación límite. Puede ser una situación límite. En la línea de lo que dijo hoy Federico Storani. Si no hay cambios, no tenemos nada que hacer en Cambiemos. Repito, si no hay cambios, no tenemos nada que hacer en este espacio. Hecho que, por supuesto, ustedes me lo han escuchado decir más de una vez, y que pondría entonces sí en marcha el plan B o el plan L, como a ustedes más les guste escucharlo. Nos vamos ya al intervalo musical noticioso después de la radio, un pequeño intervalo musical y vamos a la búsqueda de nuestra primera comunicación en la tarde de hoy. Como lo teníamos adelantado a través de las redes sociales, y lo dijimos recién en la apertura del programa, debería estarnos escuchando en este momento Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina. ¿Es así, Rubén? Sí, buen día a la audiencia. Pero alegría escucharte. Te cuento que en el adelanto a las redes yo ponía la actualidad del COMEX, obviamente, este es un programa de comercio exterior, y metí 3 puntos allí: mercado interno, Mercosur, Organización Mundial de Comercio, el rol de los importadores, etc. Me parecería que por un orden cronológico, luego que leímos una muy buena publicación creo que fue el diario La Nación que reflejó una charla contigo donde vos usabas una frase muy muy marketinera, que es decir, aunque el dólar valiera $1, el tema de las importaciones y el comercio exterior no estarían mejorados porque lo que nos está faltando es mercado interno. Me gustaría que empezaras por ahí, es decir, contándonos cómo estás mirando el comercio exterior en la Argentina. Bueno, en realidad la frase hoy sigue estando en boga, habida cuenta de que mercado interno no hay. Las importaciones durante los últimos 4 meses bajaron ostensiblemente a números agigantados. Ergo, la balanza comercial ha tenido un saldo mejorado, no por impulso de las exportaciones, sino por impulso de la baja ostensible de la importación, en todos los rubros. Obviamente, saca cuentas, las industrias están trabajando a un promedio de 50-60% de su capacidad,
con lo cual tienen una capacidad ociosa de 30 al 35%. No te olvides que 95, entre 85 y 95 son las capacidades básicas, según las industrias. Así es. Ergo, al bajar a 50, los insumos, más del 80% de lo que importa el país, es insumos, bienes intermedios, materias primas, todo lo que va hacia la industria. El principal cliente de la importación es la industria, y ergo, evidentemente eso muestra el estado del mercado interno. Los números lo reflejan, las estadísticas mismas. Lamentablemente el cóctel entre falta de dinero en los bolsillos de los que compran y la inflación galopante que a diario se ve en los negocios, porque ya ni se habla ni de segundas marcas. Así es. Y las fábricas de primer orden que están pidiendo procesos de crisis muestra la falta de mercado interno. Creo que el radicalismo ayer pedía una reactivación muy fuerte del mercado interno para empezar a dar vuelta la página, ¿no? Absolutamente, muy bien. Yendo a esto precisamente, ya con esto obviamente pintás cuál es el cuadro que están viviendo los importadores desde ya, tampoco se visualiza que vaya a haber una recuperación muy rápida del mercado interno. Entonces muchos dicen, ya que no puede venderse en el mercado interno, salgamos a exportar. ¿Cómo estás mirando que este proceso se va dando? ¿Vos visualizás la exportación como que reacciona en la medida en que el gobierno por lo menos esperaba? A ver, la exportación no es magia. Obvio. La exportación tiene que tener números acordes a los valores estándar en el mercado mundial. A ver, Argentina el año pasado tuvo 5.000 y pico, número más, número menos, lo tendría que chequear ahora nuevamente con Marcelo Elizondo, 5.000 y pico o 6.000 y pico, no me acuerdo bien, de exportadores. Significa que en el mundo hay 6.000 y pico de productos que están posicionados. Claro. Por calidad, que son recepcionados y todo lo que vos quieras decirle. El problema que tiene el mercado es que los números de la burocracia, la ineficiencia, la logística y los costos que el Estado le traslada en materia impositiva no le permiten a la gente exportar. Absolutamente. A ver, o sea, el producto, la calidad argentina es reconocida en el mundo en varios frentes y en varios productos. Sí. Eso no hay duda. No hay duda. Sí. La duda es que no dan los números. Obviamente. O sea, nuestra competitividad se ve afectada, es obvio. Yo sé a dónde va tu pregunta. La segunda parte es que nuestro cliente más cercano, más poderoso es Brasil. Ahí está. Pero supuestamente los números brasileños hoy no acompañan a las apetencias argentinas. Así es. O sea, se pensaba un mercado mucho más fuerte y la reacción de Brasil estaría tardando, con algo que me parece que hay que tener en cuenta, porque quien no ha subido hoy al gobierno está lleno, en el gobierno brasilero está hecho con personal que no responde al plan alto, sino son del rango militar, o sea, del paro militar. Proveniente de la Fuerza Armada. Con lo cual hay alguna chisporroteo entre los técnicos, los que conocen de comercio exterior, los que saben lo que es negociar, los que han mamado durante mucho tiempo este tipo de cosas, y los muchachos que hoy están en el poder. Luego, nosotros como Cámara tenemos planeado dentro de 2 semanas un viaje a Brasil, precisamente a Sao Paulo, para hablar con las autoridades brasileras, nuestros pares, la Fiespi. Así es. Y un poco ver dónde estamos parados, no solamente como nuestros potenciales clientes y nosotros los clientes de ellos, claro, sino también para saber qué va a pasar con nuestro querido Mercosur. A eso iba. ¿Qué vamos a hacer con el Mercosur? ¿Qué es lo que pretende la locomotora del Mercosur con respecto al rumbo a seguir? ¿Qué capítulo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar este nuevo reto como privados? Y a su vez, ¿qué va a pasar en este mercadito cuando tengamos que incorporar en algún momento a Venezuela?
Claro, sí, sí, sí. Hecho que no hay que descartar sea más pronto que tarde, ¿no? Yo no sé los tiempos. Claro. Yo sé que por lo menos uno cuando tiene algo tiene que tener un plan. Sí, claro. Saber de qué forma. Sí, sí. Plan A, plan B y alternativa hasta un plan C. Sí, sí. Porque realmente se pueden presentar distintas cosas dado de la forma en que ingresó Venezuela al Mercosur, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahí obviamente ustedes se van a entrevistar con Paulo Skafk, ¿no es cierto?, que sigue siendo el histórico presidente de la Fiespi. Es obvio de que la coincidencia que se puede llegar a tener es muy alta, porque ellos tienen especial interés, ¿no es cierto?, en el vínculo, yo diría, con Argentina, mucho más que algunos sectores del propio gobierno brasileño. Y esto es muy importante. Hoy entiendo, Miguel, disculpame que te interrumpa, hoy entiendo que el Mercosur, habida cuenta de lo que está pasando en Brasil, tiene como muchas cosas un plano secundario. Sí, hoy claro. Creo que Brasil está pensando rápidamente en una reforma previsional, sí. De acuerdo a los planes, y está jugando sus cartas y van a tener que jugar muy fuerte porque en el Senado no tienen, o sea, la representación política de este nuevo gobierno no tiene mayoría, claro, y va a tener que jugar con inteligencia y estrategia para ver si logra su plan. Por supuesto. No sé si es bueno o malo, pero es su plan. Es su plan, es su plan. Te amplío la mirada y te coloco un título. Organización Mundial de Comercio. ¿Van a charlar con los brasileros alrededor de la OMC? Y charlaremos. A ver, la verdad que cada día el mundo y algunos políticos en el mundo te asombran día a día con sus posiciones, ¿no? Sí. Evidentemente, no sé cómo piensan, yo no, la verdad no tengo muy claro los vaivenes que tiene el presidente de Estados Unidos, respetándolo en todo lo que él diga, pero a veces causa estupor o te pone a la defensiva en algunas cosas que realmente son preocupantes. El otro día, en una, sin más ni más, habló de que la OMC, así como está, no debería subsistir. Así es. Entonces ya verdaderamente uno no entiende entre la guerra comercial entre Xi Jinping, entre China y Estados Unidos, sí, el papel de Europa, la posición de Argentina negociadora dentro del Mercosur con la UE, la forma que replanteó en la última reunión de Mercosur, la forma en que se plantó Argentina ante una propuesta, yo diría, agresiva de Brasil e interesante, de baja sistemática de aranceles, con una cosa nunca vista en Brasil. Realmente Brasil ha sido de los 4 originales el más protectivo y ahora vino con una propuesta agresiva y Argentina no la tomó como tal, no, por con supuesto, lo cual hubiera hecho muy bueno para la Argentina. A ver, la baja de aranceles, Miguel, sí, en la historia vos sabés que es algo muy importante para los en un país que tiene 163 impuestos. La verdad, tenemos que ser un poco más agresivos para tener reactivar el mercado interno, porque todo repercute en esto. Sí, claro. Todos los países fundan su economía en el 80-85% del mercado interno. Lo demás es jarabe de pico. Realmente nosotros tenemos que reactivar este mercado y la baja de impuestos, de aranceles, creo que eso son medidas agresivas y importantes para que Argentina vuelva a encontrar el rumbo que todo hombre de buena voluntad necesita, ¿no? Sí, claro, sí, claro. O sea, vos estás mirando que en la OMC puede haber claramente novedades en el próximo tiempo. Y yo no sé si lo estoy mirando, yo solamente estoy escuchando, estoy lejos de los que toman las medidas decisorias y obviamente la Argentina tampoco tiene un papel fundamental en esto. Claro. Lo que yo digo es que uno tiene que empezar a mirar bien cuál es el juego. O sea, antes de apostar una ficha uno tiene que saber dónde está parado. Uno tiene que cartear lo que tiene a su poder, a su favor, y sobre eso trabajar. Yo realmente estoy, la verdad, preocupado por los cambios tan rápidos, tan violentos, y cómo se van precipitando las cosas. En el de mientras, la economía argentina está como está. Absolutamente. Rubén, en el día de hoy hemos conocido declaraciones del ministro Dante Sica directamente desde Madrid, donde ha ido a una reunión tratando de buscar inversores.
¿Vos estás notando que el tema de las inversiones este año puede llegar a tener algún tipo de reacción o de mejora, teniendo en cuenta, por un lado, la mirada internacional y por otro lado, que hay sobre Argentina, y por otro lado el hecho de estar transitando un año electoral no muy tranquilo, ¿no? La verdad, Miguel, de corazón me alegraría. Claro. Me alegraría que empiece a llover dinero por todos lados para invertir en la Argentina, porque la fuente de la inversión es dar trabajo, nuevas expectativas, nuevas aperturas económicas a la economía argentina. Sí, pero Miguel, en un país donde las tasas están al 50%, claro, la verdad, yo empezaría a recuperar el sentido común, sí, y ver que es enviar impuestos de la forma que están puestos. Sí. La matriz energética con los costos que tiene. Correcto. Hoy se conoce un tema de que en el último año la medicina privada perdió más de 120.000 inscriptos. Así es. Y bueno, a ver, esto te da la pauta. Y yo te haría la pregunta al revés. Si vos tuvieras un pesito, ¿lo invertirías en Argentina? Claro, obviamente, esa es la pregunta. Bueno, porque uno tiene que pensar con la plata de uno tiene que pensar lo que va a pensar con su plata. Claro, claro. Hoy no hay certeza, hay incertidumbre, y eso es lo que hace mal. Si uno dijera, bueno, este es el camino planeado, hay un plan de corto, mediano y largo plazo, sí, uno sabe, pero acá todos los días tenés que andar de la cuarta al pértigo, tenés que ir mirando hacia dónde apuntás. Absolutamente. O sea, todos los días apareces con una nueva. Entonces, la verdad, técnicamente, o en el mercado que nosotros manejamos, sí, la certidumbre es la mejor moneda. Sin duda, sin duda. Lo demás no es, lo demás es todo jarabe de pico. Totalmente de acuerdo. Rubén, volviendo a la Cámara, al rol que está jugando los importadores, ahí trascendió y fue publicado, ¿no es cierto?, en la semana pasada, un planteo que la Cámara demandó a las terminales del puerto de Buenos Aires. ¿Por qué no le contás un poco a los oyentes el motivo y cómo puede seguir eso? Bueno, en realidad nosotros nunca entendimos como carga el costo de un high-cube. El high-cube, sí, sí, con respecto a un contenedor común, es solamente un pie más alto. Claro. Sin embargo, las tarifas que ello implica hablan de un incremento del costo del high-cube en 160%. Sí. Y aparte asombra o pone un poco a la defensiva al sector importador, dado que los contenedores high-cube de Expo son mucho más baratos, con lo cual estamos hablando de un contenedor, no estamos hablando de cosas distintas, no estamos hablando del mismo contenedor en distintas ocasiones, en distintas formas, uno de salida y uno de entrada. Así es. Y realmente hoy, Miguel, aparte de la baja actividad que está teniendo la INPO y a diario los costos que estamos teniendo hacen de que sea imposible ya operar. Claro. O sea, con lo cual lo que uno habla de forzoso, para que se entienda forzoso, es despachar la mercadería de puerto en los primeros 5 días corridos, claro, desde el puerto hacia el interior del país o hacia donde corresponde el contenedor, nos hace poner en un lugar muy difícil de soportar. Después de eso, aparte de eso, los costos operativos del puerto, el costo camión. Argentina tiene solamente una sola vía de mover hoy prácticamente, que es terrestre. Así es. Camión. Así es. No contamos con el ferrocarril, no contamos con la vía fluvial, que es importante para nosotros, por lo menos a mi juicio. O sea, cuando vos tenés cosas para poner en juego, o sea, elegir, claro, acá no podés elegir. Claro. Para darte una idea, transportar un contenedor desde el puerto de Buenos Aires a la ciudad de La Plata, sí, por el PEMA, por el costo del PEMA, cuesta $1.000. Tremendo, tremendo. Entonces después hagamos todos los análisis que queramos, digamos que esto, lo otro, hagamos el grueso. Ahora, cuando vos vas al finito, el otro día, te cuento algo para tener, el otro día un socio de la Cámara puso dos ruedas de bicicleta que pesaban 5 kilos y costaban $180 en un depósito fiscal. Sí. 17 días. La tarifa de la estadía en el fiscal costó esos 17 días
43.000 pesos. 43.000 pesos. Bueno, después los demás hablemos, o sea, después yo no digo que todo sea igual, nada lineal, esto es realidad. Así es. Esto es pura realidad. Ahora, Rubén, vos escuchaste el discurso presidencial la semana pasada, donde hubo una suerte de orgullo en decir que por primera vez el puerto de Buenos Aires aparece con costos más bajos que el puerto que era competencia, que está más al sur, instalado aquí en Brasil. Por lo tanto, se ve que hay un interés de la gente que está en puerto en marcar que están mejorando la situación de costos y no al revés. Bueno, yo no sé los costos, lo que cuesta el puerto de Brasil. La verdad no tengo idea de cuantificarlo porque no tengo los números. Claro. Yo solamente sé que el costo del puerto de Buenos Aires es caro. Sí, sí, sí. Por lo demás, hagamos lo que hagamos lo que queramos, en la práctica los puertos de Buenos Aires son caros. De hecho, mañana me tengo que reunir con las autoridades del Puerto de La Plata para hablar, a ver de qué forma el Puerto de La Plata puede ser una vía navegable viable, valga el juego de palabras, para traer mercadería. Uh-huh. O sea, vamos a pensar en otra cosa. Yo no voy a discutir, a cada uno que diga lo que tenga que decir, yo voy a la realidad. Les muestro, si quieren, a quien quiera, las facturas del puerto de Buenos Aires. Después lo demás, como decían los chicos, como decíamos cuando éramos más chicos, es cartón pintado. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Volviendo a justamente esta temática de ir bajando costos, ir simplificando acciones, también se enorgulleció el presidente en su mensaje de del gran avance que ha tenido el tema de buce. ¿Ustedes están visualizando que eso está funcionando bien como para que estemos tan alegres o debiera haber algún grado de retoque y mejoramiento en el accionar? La buce todavía no está en la cancha. Claro, por eso digo. Bueno, a ver, yo no voy a, ni se me ocurre discutir la palabra del señor presidente. Uh-huh. La UCE hoy no está práctica, claro. O sea, no está operable, claro. Lo cual, obviamente, tenemos pero nosotros estamos hablando con el con el subsecretario de Facilitación de Comercio, sí. A ver si hacemos una puesta en escena de la UCE, convocando en una facultad o una universidad, sí, a mucha gente, como ya lo hemos hecho con el OEA, como sí, lo hemos hecho con los pasos fronterizos, sí, y poner en escena, sí, a la UCE como corresponde. Correcto. También y en defensa un poco de la gente del UCE, yo creo que también hay algunas resistencias muy fuertes de algunos organismos del Estado para ingresar a la UCE. Así es. Eso es lo que esa es la verdad de la milanesa. Diría que nosotros nos ponemos a disposición del subsecretario de Facilitación de Comercio, uh-huh, para colaborar, porque para nosotros es una herramienta excelente, sí, para bajar la burocracia y los trámites que operativamente llevan a que hoy por hoy intervengan tantos jugadores y sea tan costoso el comercio exterior. Sí, así como tocó el tema de la UCE, a mí me llamó mucho la atención la forma en que encuadró el desarrollo de lo del comercio exterior como si estuviéramos viviendo casi el mejor de los mundos. Después hizo un raconto país por país de las cosas que estamos exportando, y cuando uno mira los números globales, dice, a ver, deberíamos estar haciendo esfuerzos para que a partir de una agenda de la competitividad vigente, estar realmente aprovechando las oportunidades que el mundo hoy nos plantea. Resulta que conseguimos en China o conseguimos en otros países, a lo mejor a partir de negociaciones, posibilidades de ingresar nuestra producción, y de pronto tenemos, traspié como el que acaban de tener los amigos productores de fruta del Alto Valle en relación a las exportaciones a Brasil, ¿no es cierto? Bueno, a ver, todo hacia el todo, Miguel. Claro. Yo creo que, por ejemplo, si vos querés incrementar hoy por hoy, uno de los productos que Argentino
vende en su totalidad es el limón. Sí, señor. Argentina vende el 100% del limón y tiene todo su mercado, o sea, toda su producción prácticamente la tiene comprometida. Ahora, si vos vas a la India y le ofreces, a la India digo, por decir una cosa, a cualquiera, sí. Una X cantidad de limón, primero tenés que plantar los árboles. Sí, claro. No, pero no, yo no. Sí, sí, yo sí. digo, a ver, vos no podés hacer con nada, no se hace nada. Vos tenés que tener un plan de corto, mediano y largo plazo. Absolutamente. No te olvides que hace 15 años Argentina era el mayor exportador de frutas del Valle del Alto Valle y del Valle del Río Negro. Teníamos 150.000 hectáreas, éramos el exportador número 1 de jugo de frutas, de peras y manzanas, y hoy por hoy no estamos ni en el 10º lugar. Teníamos 13 fábricas, hoy tenemos 2 ahí. Absolutamente. Ahí golpeadas. Pero por eso es muy importante hablar con la gente y con los productores, porque realmente yo entiendo la política que cada uno lleva, y no me importa el palo y el color, cada uno lleva agua para su molino, pero en la práctica, la verdad que nosotros hoy somos un país en logística y en impositivamente inviable. Muy complicado. Y aparte de eso, estamos hoy con una situación financiera y económica muy difícil de que cambie. O sea, no es que venga Juan, Pedro o quede este gobierno. No. Lo que pasa realmente es preocupante por la situación. Entonces, vos hoy económicamente sos pobre. Totalmente de acuerdo. Pobre porque no tenés nada, o sea, estás pidiendo plata. Y en algún momento te hago el replanteo. Si te lo voy a llevar a la mínima expresión. Sí. Si vos tenés 10 casas y tenés 10 coches y tenés un montón de cosas, pero económicamente estás ahogado financieramente y tenés que hacer algo, ¿qué harías? Venderías algo, ¿no? Sí, claro, trataría. Te lo dejo para pensar. Correctísimo, correcto. Rubén, por último, se ha iniciado ya prácticamente el año activo, ¿no es cierto? Estamos saliendo de la etapa vacacional, etcétera. En esta época se suelen conocer los planes de las empresas, los planes de las organizaciones. ¿En qué va a poner la Cámara el acento, los esfuerzos en el curso de este año, que es un año tan difícil? El primero ya lo has contado, lo de Brasil. Sí. Desde hace 4 o 5 años, o 3, desde el 2015 en adelante, cuando yo asumí la presidencia, hemos puesto como el tema de la Cámara la facilitación. La facilitación, desde ya. Para facilitar el comercio hoy tenemos muchas trabas, y se las voy a nombrar así como... la importación paga doble IVA. Bien. Si bien hace poquito se eliminó una partecita del doble IVA, eso es una barbarie, el doble IVA. Estampillado. Creo que es de troglodita el estampillado en Argentina. Sí, se sigue. Valores criterio. Valores criterio. Eso es perro del hortelano. El Canal Rojo, que sí efectivamente en esto voy a hacer una mención para las autoridades de aplicación. Hay un esfuerzo muy grande del director de aduanas para bajar rápidamente el Canal Rojo. No te olvides que el Canal Rojo en el mundo es un 2, 3, 4%, y en algún momento Argentina llegó a tocar 37% de Canal Rojo. Sí. Pero en el 13, un 14, y hay, por lo menos tengo la certeza, o me ha dado la palabra el administrador, que están pensando en bajarlo a 9. Yo estoy pensando en que hay que hacer un esfuerzo para bajarlo. El rojo normativo, ¿sabes? Cuando sacas un chas, va rojo. Sí. Pero hay barbaries. Yo te cuento barbaries. Por ejemplo, cuando vos importás una pila de automóvil, interviene el Cedronar. ¿Qué tiene que hacer el Cedronar? Porque dice que hoy las baterías son blindadas. Vos agarras una batería, no te sirve más, la tirás a la basura. Obvio. Porque dice que dentro de la batería hay un líquido que se puede utilizar para hacer droga. Será así. Pero estamos locos. O sea, no sé qué controlan, porque si está cerrado, está cerrado. Claro. No, increíble. Pero como esas cosas, que una cámara de neumáticos tenga estampillado, que lo que trae Sony, o el que trae Sony, Panasonic, o quien fuere,
todos esos productos hay que estampillarlos, o sea, abrir todas las cajas, sacar todos los productos. No. Y eso encarece, obviamente, eso lo termina pagando el consumidor, es obvio. No hay duda, y como el consumidor hoy no tiene plata, no compra. Por supuesto. Ergo, las empresas empiezan a despedir gente o a pedir procesos de crisis. Sí, y entramos en el círculo no virtuoso, ¿no es cierto? El famoso perro del hortelano. No come ni deja comer harán. Absolutamente. Rubén, quiero agradecerte muchísimo, estamos sobre la hora aquí de las noticias y la verdad, muy completo, pudimos tocar todos los títulos que le habíamos prometido a la audiencia y nos quedamos muy satisfechos con tu respuesta. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, ojalá tengamos un país mejor para la gente, que es la que lo necesita. Absolutamente. Abrazo. Amigos, ustedes lo escuchaban en directo hoy, feriado, el presidente de la Cámara de Importadores, Rubén García. Vamos al intervalo y retornamos. Ahora vamos a hablar del carnaval, porque a lo mejor no todos conocen los orígenes del carnaval. Esta fiesta popular, festival, tiene un origen de carácter religioso, aunque después, se fue paganizando. Pero nos podemos remontar a Grecia. Allí el acto religioso fundamental, claro, no era la plegaria que se hacía individualmente como es en las misas de los cristianos, sino que era una ceremonia colectiva de tono festivo y participaban los miembros de toda la comunidad. Era una fiesta colectiva. Y entonces había por un lado los ejecutantes, que eran los que danzaban, cantaban y hacían procesión, y además estaban por otro lado los espectadores, el público que también, participaba de esa fiesta comunitaria. Ahora, estas danzas y estos cantos se realizaban en honor al dios Dionisos, no Dionisio, Dionisos, que era el dios de la naturaleza y del vino. Podemos compararlo con Roma, porque también estaba el dios Baco, dios del vino, de ahí las bacanales. Claro. Y estas eran las fiestas dionisíacas. Entonces, ¿qué pasaba? Esta fiesta era tan importante que durante toda la semana no se trabajaba. ¿Toda la semana? Sí, era una fiesta larga. Perdón, como los docentes. Es como que la ciudad... No empezó la columna todavía del café. Claro. Hablando de semana, pero no conocemos la semana como era en Grecia, ¿no? Claro. Era una cantidad de días bastante largos, sí. El vino es generador de embriaguez, la exaltación y también de la felicidad. Por eso lo asociaban. La ciudad se tomaba vacaciones, por eso yo pensé en una semana, pero pensemos que es otro tiempo, porque no es el calendario gregoriano. Uh-huh. Entonces se entregaban al placer, se abandonaban los negocios, se cerraban los tribunales y también se liberaba a los presos para que pudieran participar de la misma fiesta. Qué bárbaro. Y entonces duraba varios días. Entonces había un ciudadano que se disfrazaba de Dionisos, lo representaba. Y entonces se ponía pámpanos en la cabeza, iba coronado y hojas de vid. Y entraba en Atenas en un navío colocado sobre ruedas, a lo que lo llamaban el carro naval. De ahí el término carnaval. Carro naval, Dioniso, fiesta orgiástica. Había un gran frenesí, una orgía, donde predominaba la alegría. Porque el hombre buscaba alejar todo lo que lo apesadumbraba y se refugiaba en todos los placeres sensuales, los placeres de la carne. Por eso también en Roma se festejaba y tenemos las bacanales, porque Baco es Dionisos. Nada más que en Roma le dicen Baco. Pero el Baco no está más asociado al tema del... Claro. Y Dionisos también. Los dos son dioses del vino y dioses de la naturaleza y de los placeres mundanos. Bien. Pero lo que pasa es que esto también lo podemos vincular con otros pueblos primitivos, porque se remontan las fiestas paganas de los egipcios, porque se hacían en honor de Apis, que era el toro en Egipto. Pero según algunos historiadores, también se celebraban en Sumeria, en Egipto antiguo, hace 5.000 años. O sea que los carnavales en realidad son fiestas y celebridades muy antiguas en que siempre el hombre necesitó tomarse un tiempo de recreo, ¿no? Claro. en el vivir. Y también podemos relacionar con las fiestas indoeuropeas, dedicadas al dios Karna. Karna, carnaval, aunque no parece muy riguroso relacionarlo justo con el dios Karna, que es el hijo del sol y la reina Kunti, o con la deidad hindú Kamadeva, que es el dios del amor. Cabe agregar también que las fiestas de este tipo de celebraciones también lo tenemos en la cultura afroamericana. Sí.
y también en las culturas precolombinas. Así que estas festividades con el tiempo fueron perdiendo ese sentido religioso, ¿no? Sí. Y se tornaron un poco profanas. Pero el único comportamiento colectivo que quedó en Occidente es el valor residual de auténtica fiesta. Así es. Y ese es el carnaval, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa? La Iglesia en la Edad Media puso sus, digamos, sus objeciones, sí. Claro. Entonces le cambió la etimología, ¿no? Entonces dijo que la etimología del carnaval es otra. Si tomamos del latín vulgar, el carnem levare significa abandonar la carne, que era una prescripción obligatoria en la época de Cuaresma. Pero pensemos que esto es un contrasentido, porque justamente en las fiestas de carnaval no se abandona la carne, se le da... Al contrario. Al contrario, todos los placeres, la sensualidad, el vino Claro. y todo el goce aparece en la carne. Así es. Así que esto sería un contrasentido. En realidad, el carnaval viene después a América a través de la conquista, ¿no? Claro, a través de los navegantes españoles y portugueses en el siglo XV. Pero pensemos, ¿cómo se ubica la fecha de carnaval? En realidad, hay que contarlo inmediatamente antes, la Cuaresma cristiana se inicia con el miércoles de ceniza, es decir, ahora estamos en 5, mañana 6 se inicia miércoles de ceniza. ¿Y cómo se cuenta cuando cae carnaval de un año al otro? Son 40 días que se cuentan a partir del Domingo de Ramos, que se inicia la Semana Santa. Entonces, por ejemplo, Eso es Domingo la de Ramos. Cuaresma. Claro. Entonces, a partir del Domingo de Ramos lo contamos hacia atrás. 40. Y son 40 días. Y llega al martes. No al miércoles de ceniza. El miércoles ceniza está dentro de Está la dentro de la Cuaresma. Cuaresma. Entonces, se inicia la Cuaresma mañana miércoles. Mañana miércoles. Si contamos a partir, probamos de hacerlo, yo lo hice, Sí. a partir del Domingo de Ramos llegamos al 5 de Carnaval, que es el último día del Carnaval. Ahí está. Pero se festeja el lunes, martes y bueno, se toma el fin de semana, Sí, ¿no? sí, sí. Tiene fecha variable, que es entre febrero y marzo. Tradicionalmente comienza el jueves y acaba el martes. Sí. Acá, no sé, creo que a partir del fin de semana Fin lo de semana, festejamos. sí, sí. Ahora, la fecha del carnaval cambia en función del calendario litúrgico, ¿no? Como dije. Entonces, la fecha del calendario está relacionada con el ciclo lunar. Eso no lo sabe todo el mundo. Ni yo lo sabía, y hasta que lo pude averiguar. Porque acomodan los días para que el Jueves Santo caiga en luna llena. Entonces se fijan en el calendario lunar, jueves luna llena. Bien, jueves luna llena, vemos el Domingo de Ramos y contamos los 40 días. Ahora, ¿por qué es tan importante que la luna llena esté en Jueves Santo? Porque cuenta la historia que el día en que los judíos tenían que huir de Egipto porque los perseguían, los faraones, Sí, sí. entonces durante su huida había luna llena. Entonces aprovecharon el momento para no llevar antorchas, porque ¿qué pasa? Si llevaban antorchas, esa iluminación iba en contra de ellos, porque los iban a encontrar. Así que debido a eso, en los días del acontecimiento que celebran la Pascua judía, se conmemora que era el día de luna llena, el Jueves Santo. Por lo tanto, el día que Jesús tiene su cena con los discípulos, el Jueves Santo seguramente había luna llena. Lo que tenemos que comprobar es si el Jueves Santo habrá luna llena. Si no llueve, está todo nublado, pues podemos comprobarlo. Dicen que llueve. No vamos a poder contemplar la luna llena. Ahora, otra cosa que también puso su objeción la Iglesia, en los disfraces y las máscaras. Que siempre hubo, porque en Grecia también había disfraces y máscaras en las fiestas dionisíacas, en las bacanales y en todas las fiestas, en las fiestas precolombinas, en los africanos. Pero ¿qué pasó? Ellos consideran que, bueno, está bien, los disfraces y las máscaras están permitidos porque justamente es por el pudor religioso de entregarse al frenesí, al desenfreno y a todo lo que tenga que ver con el descontrol, porque estamos muy cerca de la Cuaresma y nos tenemos que preparar para la Semana Santa. Así que está muy bien que utilicen máscaras y disfraces para que no los vean y para que no los descubran. Una cosa de vergüenza. Claro, porque es no una reconozcan. vergüenza que los vean ahí en ese descontrol, en ese frenesí sensual, ¿no? Bueno, de todos modos... Paradójicamente el símbolo que uno tiene del carnaval es precisamente las máscaras. Claro. Yo estuve 4 veces en el carnaval de Venecia, Ay, en Germán. distintas oportunidades. Sí. Modestamente. Tuve 2, porque están considerados los 2 carnavales más importantes del mundo, el de Brasil Venecia y el de Brasil. Brasil. Claro. En Brasil De tuve Río. 2 veces.
la característica de Venecia más fuerte es precisamente los disfraces. Sí, Piazza San Marco lleno de disfraces y con máscaras. Y si vas a Venecia fuera del carnaval, ¿qué te traes de Venecia de recuerdo? Una máscara. Yo tengo una máscara que me trajo una amiga de Venecia. Un amigo mío que está con su hijo allá en este momento, me manda fotos de Piazza San Marco con los disfraces que hay, carísimos. Se prepara, hay gente que va de todo el mundo, claro, se ha preparado para ese momento. Y el tema es sacarse fotos con los turistas. Con esas máscaras que son tan bonitas. Pero sabes que también en toda América Latina se celebra el carnaval. Sí, claro. Tenemos en los carnavales. Yo estuve a punto de ir ahora al Tilcara. No me digas. El carnaval jujeño también. Claro. De hecho, de ahí el carnavalito, ¿no? Claro, perfecto, porque aparte que en Bolivia. O sea, está muy vinculado con el carnaval en Bolivia, que es el carnaval de Oruro, que ya lleva 2000 años de antigüedad. 2000 lleva el de Oruro. Sí. Wow. Y hay festejos en Colombia, en Chile, en Cuba. Yo estuve en la comparsa en el carnaval de Varadero en Cuba, por ejemplo, con carrozas, unos disfraces y máscaras, hermoso. Ecuador, México, Paraguay, Perú y también Venezuela. No sé si festejarán este año. Ahora, el carnaval en Uruguay también. Es popular por excelencia. ¿Y sabes qué cuánto dura? ¿Saben? 40 días. Porque empiezan con las llamadas. Claro. Lo que llaman las llamadas. Sí, borocotó, borocotó, chas, chas. Sí. Borocotó, chas, chas. Se abre con el desfile inaugural en el último jueves de enero. Jueves de enero. Se realiza por la avenida 18 de julio, que es la más importante. Claro. Y entonces desfilan 50 agrupaciones, parodistas, murgas, humoristas, revistas, comparsas de negros, carros alegóricos, cabezudos y las figuras del carnaval y las escuelas de samba. Claro. El otro... a lo que vos hiciste referencia recién son las llamadas, ¿no? Que es la comparsa de negros y lubolos. Los lubolos son la agrupación compuesta por personas negras, de raza negra y de raza blanca, que se pintan de negro y que actúan y van pasando al compás de los tamboriles. Y la palabra lubolo, ¿saben de dónde proviene? De la tribu de Angola. Así que acá es muy importante en lo que influyó la cultura afro en Montevideo y en todo Uruguay en los tiempos de la esclavitud, ¿verdad? Claro. Y acá también, en Brasil, porque no podemos dejar de nombrar el carnaval de Brasil, cuyos centros más importantes son las ciudades de Recife, Olinda en Pernambuco, Salvador de Bahía, Sao Paulo y Río de Janeiro, donde desempeñan un rol central las escolas de samba y los blocos, que son grupos de vecinos parecidos a las murgas que nosotros tenemos barriales, que cantan y bailan. Eso lo llaman los carnavales de rúa, carnavales callejeros, y desfilan por las calles, especialmente en San Salvador y en los zambódromos. Zambódromos, quiero traerte la palabra esa. En Río de Janeiro y Sao Paulo. Que acá también hay zambódromos. Sí. Por supuesto. Acá tenemos dos ciudades que muy son disputados. Una Corrientes, donde fueron nuestros payasos allá ahora, ¿no? Correcto. Sí. Y otra en Gualeguaychú. Sí, que estuvimos nosotros en la carnaval de Gualeguaychú, precioso también. Ahí se hacen un zambódromo. Sí. Una vieja estación de ferrocarril que cuando Menem liquidó el ferrocarril argentino, quedaron sin destino y entonces lo transformaron en un zambódromo. Ahora, en la Argentina, como vos te referiste a Jujuy, se remontan antiguas tradiciones indígenas, ¿no? De la civilización prehispánica, y los hitos más importantes son el desentierro y el entierro del diablo de carnaval. Ahí está. De ahí surge el carnavalito, al que vos hiciste referencia, ¿no? Porque es lo que se festeja. Sí. Y después está acá un poco más, no tan, digamos, lujoso como en Gualeguaychú o Corrientes, el carnaval de Lincoln. Y no podemos tampoco desmerecer el carnaval en la Avenida de Mayo, que se recuperó. Y en los barrios. Y en los barrios, con ritmo de bombo y platillo, y las murgas por todos los barrios porteños. Que se están entrenando también desde hace bastante tiempo. Prácticamente todo el año. Por ejemplo, en Urquiza, en Villa Pueyrredón y no sé qué otros barrios, en Boedo. Pero, ¿saben que quería hacer referencia a cómo era el carnaval en la Avenida de Mayo en 1900? El que tanto me hablaba mi abuela. 1900. Sí, 1900, 1920, 30, hasta el 40. Pomos y agua perfumada. Sí, agua perfumada, serpentinas, flores, papel picado que era como de seda, me decía mi mamá, y chorritos de lanza perfume. Y este carnaval porteño... Mis padres se conocieron en carnaval. No me digas. Y ¿sabés qué? Había carruajes, o sea, carrozas, desfiles, mejores murgas
y disfraces, y luego los premiaban, habían concursos y le daban medalla de oro, de plata y de bronce. Porque lo organizaban. Y reina de carnaval. Reina y princesa, claro. Y a los costados se instalaban los palcos para las familias y también estaba para el jurado. Y se engalanaban con banderines, guirnaldas que colgaban de vereda a vereda, y se ornamentaban arcos con complejas figuras que se armaban con lamparitas de colores, que se preparaban en los talleres municipales. ¿Y sabes que esta iluminación, de quién fue idea? No. De Jorge Newbery, que él hizo toda una gestión para que las calles céntricas tuvieran esta iluminación en carnaval, a partir de 1910. Bueno, también hay en España, no olvidemos que también hay en España, especialmente, ¿sabes dónde? En Palmas de Gran Canaria, porque tiene categoría de fiesta de interés turístico internacional. Claro. También en Tenerife, en Cádiz, en Murcia, y bueno, el Carnaval de Niza en Francia, y al que vos hiciste referencia, el Carnaval de Venecia. Bueno, a pesar de que ya es un payaso Trump y que forma parte de este carnaval, tenemos que nombrar que en Estados Unidos también hay festejo de carnaval, en Nueva Orleans y Alabama. ¿Hay algo de... ¿Recordaste si miraste algo del Rey Momo? Sí, el Rey Momo aparece especialmente en las fiestas de la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo. O sea, es una creación local lo del Rey Momo. Sí, es como una tradición que aparece el Rey Momo, pero en realidad emula otros cabezudos que aparecen en Venecia o que aparecen en España también, ¿no? Sí. No, pero es como el rey del carnaval y se le da mucha importancia. Y entonces era como el que presidía todas las ceremonias. En realidad eran esa especie de procesiones, ¿no? O sea que podríamos casi decir que el carnaval nos ha acompañado durante todo el desarrollo de la humanidad. Vos hablaste desde los egipcios en adelante. Sí. Después los romanos, después los griegos. Y de distintos lugares del mundo. Sí, también, aunque fíjate vos que antes de la conquista también las culturas precolombinas también festejaban lo mismo. Y los africanos, decir, que no es que porque se copiaron no, en realidad las fiestas dionisíacas sí llegan por toda Europa a través de, la cultura occidental que nace en Grecia, toda Europa. Pero hasta que no llegan los conquistadores igualmente se festejaba acá, en América y en África. Ahora, es importante ir viendo las vivencias que cada uno tuvo, ¿no?, del carnaval. Yo conté esta, que son las en todo caso las más conchetas, pero lo que era, diríamos, habitual, y ustedes ¿cuántos matrimonios comenzaron en carnaval? No, pero digo, ustedes recuerdan lo que eran los bailes de carnaval. Sí, claro, los clubes. En los clubes. Había una orquesta típica y una de jazz, eso básico. San Lorenzo, Racing, Club Comunicaciones en mi época. Todo en lo que era la parte de arriba. Y Racing tenía dos sedes, la de Avellaneda y la de Villa del Parque. Claro. Pero eran verdaderos bailes populares. Con familia, muchísima gente, ¿no? Sí, y en los cursos eso también. Se fue perdiendo. Se fue perdiendo con la dictadura. Se fueron perdiendo los clubes, fundamentalmente. Se fueron perdiendo los clubes, claro. Pero en la dictadura se prohibieron los carnavales. Y eso es como que borró la cultura del carnaval, que actualmente, se está tratando de revivir un poco. Yo creo que se ha revivido a partir del tema de la murga también, ¿no? O sea, como cosa... Pero yo a veces noto, y me da mucha tristeza a veces, pasar por las celebraciones barriales. Son pobres. Son pobres, han decaído, hay como una cosa de degradación. Sí. Y antes no. Digo, a lo mejor hasta sería, yo no sé si no respondería, que la ciudad se hiciese cargo y hubiera a lo mejor uno o dos, si claro, pero no en cada barrio. Claro, sí, son decadentes. Sí, a mí yo le decía el otro día, por Urquiza, claro, a mí me pasa lo mismo. Aunque cuando yo era chica, me disfrazaban. Obviamente, ¿no? Y me llevaban al corso. Y recuerdo un disfraz mío de india, por ejemplo, o de violetera. Pero en verdad después sí aproveché los bailes de carnaval de comunicaciones, por ejemplo fui al Centro Lucense, eran históricos. San Lorenzo. Y a veces hacíamos recorridos en distintos lados, ir a uno y a otro y a otro, ¿no? Y recuerdo IPF también, municipalidad, clubes, el club municipalidad también. El chamullo de Fidel Pinto surgió en carnaval, porque era presentador de orquestas.
Pero él se dio cuenta que la gente no le prestaba atención a lo que él decía. Tanto es así que entonces empezó a hacer ese chamullo que lo caracterizó de no decir nada, y cumplía no diciendo nada, y para sorpresa de él, a veces bajaba del escenario y la gente lo felicitaba, qué lindo que habla, qué cosa linda que dijo. Héctor, yo creo que vos me contaste una vez que formaste parte de una murga de carnaval. Siempre, varias. ¿En serio? Claro. Sí, hacían en números de Barracas. atracción, claro. Sí, En Barracas. En Barracas. Barracas, sí. Siendo chico. Chico y adolescente, chico y no tan chico. Sí, una cosa muy especial. Sí. Bueno, te quiero hacer una referencia, recién hablábamos de los feriados. Sí, señor. Humor de Sendra, Clarín de hoy. Viste que ponen 3 presentadores como si fuese nosotros, un informativo. Sí. El primero dice, último momento, 4 y 5 de marzo, carnaval. El del medio dice, 6, 7 y 8, paro docente. Y el tercero dice, 9 y 10, sábado y domingo. Y remata, lunes 11, Baradel nos explicará por qué él tiene razón. Buenísimo. Claro. Porque Recuerdo además el 8 ahora tenemos el Día de la Mujer. Claro. Sí. Con lo cual ponen que 2 días son paro y el tercero no, es adhesión a la marcha del Día de la Mujer. Un disparate, además el Día de la Mujer, ¿cómo vas a celebrar con un paro? Sí, Tenés que hacer una jornada de concientización, Sí, al sí, contrario, sí, las sí, escuelas sí. abiertas y explicando, Aparte, ¿no? si y hablamos de argumentando. igualdad de derechos, no Claro. ve por qué tiene que parar la mujer, al No, contrario. claro, Tendría claro. que demostrar Y que además, tiene el mismo derecho sin al duda. trabajo. Y además, ¿qué? ¿Los docentes son solo mujeres? Claro, no, hay hombres también, hay profesores Con ese grito también podríamos y hay hablar de maestros. enfermeras, Claro, que también son muchas. claro. Sí, No, pero desde ya. ojo que la marcha no es para los docentes solo, ¿eh? No. Es para todas las mujeres. Claro. Pero en realidad para mí es muy discriminatorio. Muy discriminatorio. Sí, señor. el Día de la Mujer. Damos vuelta a la hoja. Bueno, Muy bien, damos vuelta a la hoja, tac, ya está. ¿Sumar caso o...? Bueno, ahí tenemos novedades por el lado de las agencias Sí, claro. y también por el lado de los medios. A ver. Arranco por el lado de las agencias. Jueves pasado, página del diario La Nación, que es carita, grande, ¿no? Hoja entera. Una hoja entera, Sí, señor. donde presentan a Anita y Vega. Sí, lo ¿Quiénes vi, son lo vi. Anita y Vega? Es el nuevo proyecto de Anita Ríos, hasta hace unos días, directora general creativa de J. Walter Thompson Buenos Aires, y Fernando Vega Olmos, Otro. fundador en España de Picnic, entre otras agencias, cuya serie comenzó con Vega Olmos Ponce, por ejemplo. Sí, señor, ¿no? sí, señor. El texto de ese aviso es de presentación, es largo, Pero creativo. habla de la misión, claro. A mí me gusta. Y finaliza con una invitación a votar por los 4 logos que presentan. Entonces, el logo que queda es el que la gente diga, me gusta Me gusta, este, ¿no? Que son buena muy distintos, buena ¿no? iniciativa, buena iniciativa. Vega Olmos aprovecha para decir, es una agencia que nace como anunciante. ¿Por qué? Porque no tiene equipo, no tiene clientes, solo tiene oficinas en San Isidro. Cuando fundó Vega Olmos Ponce, ni siquiera tenía oficina. Alquilaba en el Hotel Intercontinental. Apa, mirá vos. Y de allí arranca, ¿no? Consideran que lo que pesa en este caso es la historia de cada uno de ellos, ¿no? Claro. El sitio adlatina.com, que alguna vez lo comentamos aquí con Sí. Pancho Dondo, que es el jefe de redacción, Sí. conversó con Anita Ríos y Vega Olmos y le preguntó cómo nació este proyecto. Y dice Vega Olmos, todo surgió hace más de un año. Te cuento que fue muy sorpresivo, fue un impacto la ¿Ah, sí? aparición. Sí. Ah, bien. En una conversación le sugerí a Anita que abriera una agencia, porque la verdad que creo que ella tiene nombre como para hacerlo, y me dijo que lo estaba pensando y me pidió ayuda. Y nos fuimos juntando hasta que dijimos, vamos. Vega Olmos Ponce sigue con Picnic, con su socio O sea, él Alex abre otra Palet, cosa. claro, y Diego Luque en Buenos Aires. Claro. ¿Por qué? Porque dice que Picnic no es una agencia creativa, es otra cosa. Picnic trabaja por proyectos, por ideas, por resolución de problemas. Ajá. Es una cosa bastante atípica. O sea, ¿no? como que no compite con esto que arma Que no, ahora. que no compite con una agencia, digamos, típica, por decir algo así.
Le pregunta a Latina, ¿qué ofrece A y B, como se lo dice también ahora, Anita y Vega, que no haya en el mercado? Dice, todo el marketing que se puede estudiar se reduce a una vieja frase. Cuando todos hacen SIC, vos haces SAC. Un poco como en la bolsa. El secreto está en que cuando todos venden, vos comprás, y cuando todos compran, vos vendés. Lo que pasa es que no es tan fácil. No es tan fácil, desde ya. Entonces, dice, por eso elegimos presentar la agencia con un aviso de diario, con un texto kilométrico. Sí. Todos dicen que los diarios son un medio casi superado, pero hay que usar tantos caracteres, y eso es mentira. Si vos tenés algo importante y relevante que contar, contalo en un lugar donde no haya nadie. Si en este diario hubiera 5 avisos de agencias, no tendría sentido. Es también una declaración de principios. Nosotros creemos en la comunicación y el mejor ejemplo es ser una agencia que hace avisos y que para presentarse hace un aviso y lo paga. Bien. Creemos que son las personas las que hacen las cosas que funcionen bien. Vos podés tener toda la data, la tecnología, pero todo depende de armar un equipo que haga cosas diferenciadoras. Buenísimo. Es interesante el reportaje y las preguntas son muy atinadas. Dice, ¿cuáles van a ser los objetivos de la agencia en esta primera etapa? Hacer buenas ideas. Se ha invertido muchísimo en tecnología y en data, y está buenísimo. La tecnología ayuda, amplifica, pero volvamos a poner a las ideas en el lugar que le corresponden. El talento está, aunque un poco confundido, un poco deprimido. Entonces buscamos clientes que necesiten llegar a una idea. Bien. Bien. Dice, podríamos haber publicado un aviso con todas estas cosas, bueno, y ahí va un poco describiendo las cosas que hace, ¿no? Tocaron el tema de que aquí se barajó y se va a seguir barajando, que es el del pago por los servicios, ¿no? Por la creatividad de esas cosas. Claro. Dice, según un estudio reciente, dice Latina, muchos anunciantes quisieron pagar a sus agencias en función de la efectividad de sus campañas. ¿Qué opina de los modelos de remuneración existentes? Y contesta Fernando Vega Olmos. Es súper válido. El tema es que las variables para jugar el retorno de la inversión no son solamente la comunicación. Lo hablamos aquí, entran un montón de factores en juego. Si se encuentran personas de un lado y del otro y se ponen todos del mismo lado, llegás a un acuerdo para que sea un buen negocio para todos. Yo particularmente sería hiper recontra millonario, dice, si hubiera cobrado un porcentaje del crecimiento de las marcas para las que trabajé. Estoy más abierto a eso. Pero seamos un poco más serios a la hora de analizar todas las variables, porque ahora se está discutiendo, incluso con la asociación, bueno, si hay, digamos, un arancel corporativo o no, cómo se va a medir por resultado, está todo dando vuelta, y la agencia más importante de la Argentina, que es Gunderman, no tiene una sola manera de medirlo. Mirá. Para cada cliente, para cada objetivo, para cada resultado, para cada inversión, tiene una manera distinta de proponer cómo va a cobrar ese aporte, esos servicios, la creatividad, la inteligencia, ¿no es cierto? Ellos sostienen, Vega Olmos, Ponce y Anita Río, que son especialistas en personas, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Nunca vamos a saber del cliente lo que sabe de su producto. O sea, el que más sabe del producto, sostiene, es el cliente, es el productor, el que tiene la fábrica, el que tiene la marca. Pero el cliente nunca va a saber lo que nosotros conocemos de la gente, lo que la mueve, y esa es la combinación perfecta. Bien. Sí. A las personas nos gustan las polémicas. Tenés que aprender a hacer marketing en la era de la controversia. Además, todos queremos pagar menos y que nos den más. Queremos comprar de una manera inteligente. Hoy se puede ir moldeando la oferta de acuerdo a las personas porque hay una data inimaginable e instantánea, pero hay que aprender de que no depende de vos como marca, sino de las personas que te van a elegir. Muy bueno, muy bueno. Me pareció súper interesante, ¿no? Y hay que ver cómo evoluciona, ¿no es cierto? Claro, este tipo es un tipo muy importante, es docente también. Claudia, para que lo ubiques,
es el doble de Colin Firth, el actor inglés. Sí, es idéntico. Es idéntico. A través de toda su vida, y se van envejeciendo juntos e iguales. Sí. Y a él le ha pasado en el aeropuerto de Londres, que lo confunden. Incluso una mujer lo persiguió a muerte. Decía, sí, que él no me quiere firmar, que se dio. Al final, bueno, él aceptó y le firmó un autógrafo y se la sacó de encima. Claro, obviamente. Es notable, ¿no? Es notable el parecido. Exactamente igual su rostro. ¿Qué más tenemos, Héctor? Mira, tenemos por el lado de los medios. Eso. Por el lado de los medios, bueno. Diego Leuco, el nuevo conductor de Telenoche. Era casi una fija esa, ¿no? Claro, tenía un montón de ofertas. Un fenómeno. Fíjate vos que es la primera vez que un sub-30 estará a cargo del principal noticiero. Es un hecho novedoso. Chico que ha crecido, se ha preparado, un fenómeno, ¿no? Hijo de tigre, ¿no? Además. Me parece que lo supera el padre. Sí. Bueno, no, es distinto. Claro, lo que pasa es que él tiene otra formación. Claro. Él estudió en una escuela Hort. Sí. Él es mago. Estudió teatro también. Estudió cocina, chef. Estudió teatro. Multidisciplinaria. Entonces, claro, le da otra visión de las cosas. Tiene carisma. Es trabajador. ¿No? Tiene muchos, razona muy bien. Seguirá siendo parte de la Nata Sin Filtro en Radio Mitre. O sea que eso no. Y los jueves sigue con su programa en TN, Ya Somos Grandes. Mirá que 3 cosas. Apuche. Radio Mitre, TN y Canal 13. No, fuerte. Bueno, claramente es un hombre del grupo. Ya. Claro, no, sin duda. Y creo que en eso debe haber gravitado la decisión porque tenía oferta para hacer claro. En otros lugares. En otros lugares, otra polémica y otras cosas. Creo que eligió bien. Va a estar con María Laura Santillán, claro, ¿no? Ahí seguirá. Bueno, por el lado de Telefe, en el noticiero del mediodía aparece la figura de Germán Pawlowski, en reemplazo de Nicolás Repeto. Pawlowski es un periodista que también tiene una formación muy especial porque es locutor, es presentador, se ocupó mucho de deportes en su momento. Sí. Ahora es un poco más grande que Leuco, le debe llevar un poquito más de 10 años, tiene 42, 43 por ahí, pero es un muchacho que se maneja muy, muy bien. Y entonces de lunes a viernes, de 13 a 14:30, va a conducir la audiencia de Telefe, acompañado de Milma Castellini, Mauro Zeta, que se achicó el apellido que yo no me atrevo a pronunciar, el hermano es el filósofo. Sí, es un apellido complicadísimo. Sí. Bueno, Zeta es un especialista en policiales. Sí. Jonathan Viale. Hoy, en este momento, a las 4 empieza a entrevistarlo a Ricardo Alfonsín. Que se incorpora al canal como columnista de política. Claro. Y Josefina Anza Espectáculo, lo que todavía no está del todo definido, la parte de deportes. Perdón, ya que hablaste de Raúl Alfonsín, ayer lo reportó Fantino. Ricardo. Sí. Sí. Fue un eco, mucho ruido, fue muy promocionado. Y por eso que dijo, hubo toda una repercusión posterior después, y hoy va a estar convocado precisamente por Viale por esos temas, por esa declaración. Un poco le complicó la vida a Fantino, porque Fantino, acostumbra a repetir lo que dice el entrevistado. Y le resultaba un poco inasible. Entonces decía, me lo repite usted. Porque claro, él se acostumbró a que necesita la respuesta por duplicado. Necesita. O sea, necesita 2 veces la misma respuesta. No, porque necesita fijar el concepto. Y además me parece es una manera de que le dé título a los subtitulados, ¿no? Ayude a los subtitulados. Bueno, de Viale te digo que tiene 33 años, casado, tiene una hija, es politólogo, hijo de Mauro Viale. Y de la psicóloga. Martín Fierro, el mejor panelista. CNN. Y está en CNN Radio, ¿no? Ya la CNN en español lo dejó y está en radio. Ahí es donde lo entrevista a Ricardo. Claro. Este nuevo producto que es CNN Radio en Argentina. Me dicen que están dando bien. Sí, está operada por Argentinos Media y funcionan las instalaciones de la ex Radio Belgrano. Así es. ¿Cuál es la radio? Perdón. La radio es CNN, una radio nueva. De la CNN. Es decir, compraron el espacio y ocupan el espacio de la ex Radio Belgrano.
que últimamente se dedicaba más que nada a pasar tangos y cosas por el estilo. En la 910. O sea que no existe más Radio Belgrano. No, ahora existe. Perdón, acá a mí me llegó el aviso así. Hoy, 16 horas en Radio La Red, AM910, en vivo, Ricardo Alfonsín será entrevistado en el estudio por Jonathan Viale. En La Red. No, pero es otra radio nueva. Ahora No, puede ser, sí. Pero puede ser que en las dos. Puede ser que trabajen las dos, claro, sí. Bueno, Jairo arranca con un programa propio, él conduciendo, en Radio Nacional Folclórica. Eso va a suceder mañana, a punto de cumplir 50 años. 50 años. ¿De edad? No, de edad no. No, de profesión. De profesión, claro. Porque debe tener más de 70 años. Yo estuve con él un poquito hace muy menos de poco, 70. para mí no llega a 70. No llega a 70. Tengo una foto con él acá, porque en el Senado fuimos al homenaje que hubo ahí a todo lo que fue el diario La República y a los exiliados y todo lo demás, y como él estuvo muy cercano a Hipólito y toda la gente ahí en París, estuvo él con el hijo. El hijo es concejal de París, en París. Uno de los hijos, correcto. Sí. Estudió ciencias políticas y hizo política. Y es concejal. Concejal de París. Increíble. Pero no es el que era actor que trabajó acá. ¿Ese es otro? El hermano, ese Jaco, que es el productor de él. No, está, hay un músico. Claro. Hay un músico y un muchacho que era actor muy lindo. Me parece que ese es el que se fue. Claro, y después porque tiene tiene una dos, hija también. claro, Tiene pero una hija también. es el que fue actor, el concejal. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. No Sí, porque el otro Jaco, el que vos decís, es el músico, que lo Bueno, acompañó él varias veces. El programa de Jairo sale mañana de 21 a 22 por Radio Nacional Folclórica FM 98.7. ¿Y qué va a hacer? ¿Invitar colegas? Invita a Jaime, según creo va a hacer una referencia a Jaime Torre, va a llevar colegas, va a ser Qué bueno. una Un exploración. programa folclórico, Es lo que seguramente sí. va a ir No, y sabe Pintos muchísimo, claro. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que se viene a vivir acá? Él vive acá. Hace mucho que está viviendo acá. Sí, puede viajar. No, pero hace mucho que está viviendo acá. Mirá. La vida de Jairo nació en Cruz del Eje, recordarás Córdoba. Sí, lo tuvo ahí. Es multifacético, siempre lo fue. Él viene a Buenos Aires como adolescente con el sueño de ser jugador de fútbol. Parece que era muy bueno. Parece que era bueno, sí. O dibujante, que también era muy bueno y tiene cosas Sí, publicadas. sí. Es un buen dibujante, le gusta pintar, parece que tiene también condiciones. Pero ¿qué pasó? También cantaba. Y a fines de los 60, en un programa de televisión que se llamaba Escala Musical, por famoso. Canal 13, él aparece. Aparece como Marito González, que es su verdadero nombre. Luego participó en el Club del Clan. Sí. Después emigró a España. Allí lo respalda Alberto Cortés, ¿no? Pero finalmente se radica en París y ahí se consagra como Jairo, ¿no? Ya, justamente en España Jairo conoció a su mujer, Teresa Sainz de los Terreros, una joven de la alta sociedad de España, que quedó fascinada por la voz, la sonrisa, la forma que los modos, porque es muy cálido, Jairo. Muy cálido, muy educado. Y se casaron en el 72. Pero están separados. 4 hijos. ¿Sí, No, él vive no. acá? Sí. ¿Y ella allá? No, él vive acá y la mujer vive acá. Con él acá. La pareja tuvo 4 hijos, Iván, Mario, Lucía y Jaco. Ahí está. Salvo Jaco, que es productor de él. Los demás están radicados en Europa. Claro. Entonces es Pero Iván como la el madre actor. está enferma de POC, la vienen a visitar los hijos seguidos. Por eso nunca aparece la mujer de Jairo. Está muy recluida, ¿no? A mí me recuerdo que en alguna ocasión Jairo me contó su relación con Ilia. Porque era médico. El padre de Jairo era ferroviario, viste que tiene una canción que es el ferroviario, y el médico de los ferroviarios era Ilia, que sí, que efectivamente en bicicleta iba a visitar a los pacientes, hasta que en algún momento se compró un autito. Lo que no tenía era casa, Ilia. Entonces el pueblo dijo, no, ¿cómo el médico del pueblo no va a tener casa? Hicieron una colecta pública, y que consistía en poner un pesito por familia. Y el que llevó ese pesito, en nombre de su familia, donde se estaban recaudando, fue Jairo. Él se acuerda que era muy chiquito y fue a hacerlo. Y tiene una imagen maravillosa de este médico siempre además que puede lo recuerda. Además él tenía una palangana, Ilia famosa, donde la gente si tenía, dejaba. Y si no tenía, sacaba. Y si ¿eso no tenía le había para copiado a quién?
Ilia. Ese se llama un médico... Sabatini. Amadeo Sabatini hacía lo Amadeo mismo. Sabatini hacía lo mismo y había otro en Capital. Yo de acá de Capital no sabía. Sí, Yo sí. sé que como Ilia iba mucho, O sea, pero son Sabatini, todos médicos radicales que tenían una función, social. una doble función social en la profesión y en la política, ¿no? Sí. Bueno, es eso de, bueno, Jairo además luego cantó en la 9 de julio en el cierre de campaña de Alfonsín. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Ese tema es un Bueno, temazo. La piel de gallina. el tema venceremos. Venceremos. ¿Mm? Sí. Y una curiosidad, él cerró el acto, cantó, militó, Sí. ayudó, pero durante el gobierno de Alfonsín, ante todo el gobierno de Alfonsín, jamás ocupó espacios en los medios oficiales. ¿Hay alguna explicación? Digamos que ¿Por qué? lo consideraba incompatible, o de última por Pudor. decir no No voy a aprovechar de esta claro. situación. Claro. Bueno, Qué bárbaro. por supuesto que hay más novedades en los medios. A ver, ¿qué tenés? Y hay de todo. Mirá, desapareció para ti. Desapareció. Después de 97 Eso fue años. un fierrazo. Villiquen, de mi mamá. Villiquen y para ti. Villiquen Ay, Villiquen. no tiene ¿Qué? más equipo, Pero no sé. desapareció. Ya había desaparecido el gráfico, ¿no? El gráfico también, ¿no? Esto es Y tremendo. pasó a ser un suplemento de Sí, tiempo sí, que argentino, una cosa así y demás. Esto depende de Televisa, la mexicana, que se le compró los títulos a Editorial Atlántida, ¿no? Sigue manteniendo gente, por ejemplo, Televisa mantiene gente y alguna otra publicación. Diario Popular tuvo un conflicto por falta de pagos. Página 2 está permanentemente en problemas. El grupo Indalo, C5N, CN23, Minuto 1, también en problemas. Y algo que yo no pude terminar de chequear, porque es muy difícil comunicarse con el diario La Nación. Tengo colegas, amigos a los que le puedo consultar, porque uno llama y es tan confuso ese conmutador y nunca te pasan y te hablan en inglés y además vos marca el interno, yo marco el interno y te vuelven a remitir. Una tortura, ¿es? Te puedo contar. Lo que se dice es que se está imprimiendo en la planta de Clarín. ¿Puedo? ¿Sí? La Nación se hacía en una bruta rotativa, no sé si se llama rotativa, Cuando sí, una inauguraron máquina, con bombos y platillos. 70 metros de largo, Sí. Infernal, y hoy por hoy el diario lleva a imprimirse 20 minutos. Por lo tanto, eso no tiene sentido tenerlo. Es vecina. Sí, es como tener un Fórmula 1 para ir a la oficina. Absolutamente. Entonces, ¿qué hicieron? Clarín tiene 5 máquinas, de las cuales 2 estaban sin usar, le sobraba capacidad. Claro. De uso. Esas 2 las usa la Nación ahora. Entonces, Nación y Clarín se imprimen en el mismo lugar, han achicado costos, echó Nación, creo que a 600 tipos arreglados todos uno por uno, Sí, ninguno se fue haciendo problema. Sí, sí. Desmontó la planta. Y el gran cambio que ha tenido, que cada escribano recibe quejas todos los días, se lo contó a Casella la semana pasada, que todo el mundo como que lo putean en la calle por el suplemento deportivo. El suplemento deportivo ya no sale como era antes. Vos vas a querer ver los partidos del día anterior, Sí. ya no están más. Saca una hojita nada más de cualquier cosa deportiva, Sí. pero y de fútbol por ahí trae un artículo, pero no coyuntural. Vos no te enterás como antes, las calificaciones, cómo había andado el árbitro, como decía. No tienen más, han hecho una modificación tremenda. No, fíjate vos que pusieron en marcha un newsletter que invita a recibir el servicio, que aparentemente tiene 2 finalidades: que los lectores puedan administrar mejor su tiempo de lectura, que siempre es escaso, y que a la vez le indique qué tendencias o preferencias tienen esos lectores. En esa búsqueda están. ¿Mm? En esa búsqueda está en peligro, te cuento, La Nación Más, el canal. Que está muy bueno. Que está muy bueno. Está Sin muy embargo, bueno. está en peligro de subsistencia. Fíjate, en el newsletter ofrecen este menú. Lo que hay que saber hoy, lo más visto del día. Vos te suscribís a todos o a alguno en particular, como tenés que administrar tu tiempo. Digamos, yo pues, suscribí a lo que hay que saber hoy, lo más visto del día, columnistas,
y el fin de semana incluye suplemento de Sábado y La Nación Revista. Pero además tiene horóscopo, cocina, recetas, espectáculo, viaje, moda, propiedades, vida simple. Están en busca de precisar el perfil del lector. Y hay empresas que están mandando un SOS a sus lectores. Sí, claro. Esto ya lo hizo en su momento Perfil cuando recibió el castigo de Guillermo Moreno, que le sacaban todos los avisos de los supermercados y demás, cuando fueron muy castigados todos los medios que no apoyaban al oficialismo, ¿no? Sí, sí. Me parece que no funciona muy bien. Ahora los que apelan al público son Página 12, la web Nuestras Voces, El Destape. Tiempo Argentino se mantiene de manera precaria, con un acuerdo interno entre los trabajadores, hay más militancia que otra cosa. Y por el lado de los medios, Ulanowski, que es un especialista en medios, es de inclinación K, por otra parte. En Radio Caput, que es de inclinación K también, es una radio online, dice la radio está rara, ¿no? Y habla de todas las alternativas, las cosas que están pasando y demás. Y cuando está habiendo un replanteo grande, ¿no? De Ulanowski me sorprendió que fuera tan claro, porque siempre se había mantenido como una persona más, no era equidistante, pero lo parecía. Respecto del futuro del país, en este año electoral, le preguntaron que cree en el futuro y que yo creo que vamos a volver, cerró. Ya dijimos que Google News va a tener que pagar derecho a autor. Así es. Vuelve la nata con el famoso programa Hora 25. Dependiendo de su salud. Claro, hoy emitieron un parte médico alentador del hospital que funciona en la Fundación Favaroli, pues se entraron a conjeturar un montón de cosas, todo había desaparecido, justo él, que es un tipo que incluso a pocos días de haber sido hecho el trasplante de riñón, salió para trabajar. Se ponía barbijo, lo que sea, pero salió al aire. Tuvo una gastroenteritis severa. Así es. Yo sé de qué se trata. Sí, claro. 40 grados de fiebre te mata, es una cosa. Al comienzo muchos no sabían bien de qué se trataba, la cosa venía por allí, sobre todo, incluso entre sus médicos hay gente especializada en riñón. En el aparato renal, porque tiene un trasplante, ¿no? Se anuncia, pero hay que ver si llega, para el lunes 11 de marzo, hora 25 con la nata. No creo, porque ni siquiera volvió a la radio, pero bueno. Puede ser. De lunes a jueves a las 23. Claro, porque va a ser reportajes. Reportajes, pero no a famosos. No a famosos, sí. La idea es gente común, sin políticos ni famosos. Así es. Desde la perspectiva de que va a estar muy saturado el año por la política. Claro, entonces va a competir con Novarecio en la entrevista, que al revés. Lleva un personaje reconocido y en particular político. La idea de la nata y del canal dice, no es transmitir en vivo, sino grabar un programa por día. No será excluyente de los otros trabajos que el periodista mantiene, sabemos todo, la nata sin filtro, el Mitre, y además en junio regresará a la televisión, al 13, con la 8ª temporada de PPT, Periodismo para Todos, ¿no? Creo que es la última temporada que va a ser este año. Es posible. Sí, y es uno de los programas que más tiempo mantuvo, porque él no es de sostener in eternum un programa, ¿no? Sí. No se, como se dice, acariña con un programa y se queda allí. Lo que está avanzando mucho, y vamos a tener un día que traerlo a Juan y acá, que echarle un poco, es todo el tema en los medios estos de millennials. Hoy, para que tengas idea de lo copado que está con lo que están haciendo ellos, hoy estuvo a la mañana y abrimos Instagram y aparece Pergolini, directamente él ahí hablando sobre esto, ¿no? Está muy copado con eso y con todo lo que es una, digamos, llamémosle así, una movida que ha ido creciendo vinculado a los millennials. ¿Podemos ejercer alguna presión para que venga? Sí, va a ser difícil. Estuvo esta semana, para que tengan idea, hizo la Breche en Mar del Plata el domingo o el sábado, volvió el domingo y ayer acaba de hacer la Breche en
Vorterix, directamente en el Teatro Vorterix, por eso hoy estuvo Pergolini toda la mañana con ellos, sin dormir, directamente Juan, y terminó la brecha en Vorterix, se quedó dentro de Vorterix y empezó su programa de las 10 de la mañana. Pero sería interesante que viniera a hablar un del día tema. De toda la movida y de todo este cambio. Sí, estamos hablando de mundo, millones de personas que están dedicadas. Y a mí lo que me preocupa, se lo digo en serio, es cómo esto se canaliza electoral y políticamente. ¿En qué está esa gente? Digo, un Labaña entra ahí, en ese mundo. Él te mira como diciendo, ¿de qué me hablas? Ese mundo no lee diarios. No es de diario, absolutamente. No ve televisión. No ve televisión, ve esto, ve las plataformas. Y ahora en las plataformas son y radio millones. Muy puntualmente. Muy puntualmente. Es muy fuerte. Bueno, de La Nata te cuento que hay un antecedente. El programa se llamó La Luna, pero ahí sí pasaban figuras relevantes como Julio Boca, Maradona, y con el sello Hora 25 llevé a conducir entre 1994 y 1996 un ciclo por la rock and pop. Ciclo muy exitoso por otra parte. Sí, me acuerdo mucho. Por el lado de Tinelli, que no se sabe muy bien dónde se va a ubicar, porque también por el momento todos los colectivos lo dejan bien. No hará sketch político. No va a haber en este año sketch político. Después de las experiencias anteriores que tan, diríamos, exitosas fueron, ¿no? Claro. Porque había logrado niveles de rating infernal. Y bueno, se comenta que en la elección que gana de Narváez mucho tuvo que ver con el Ali Calicate. Sí. Es más, cuando iba la Rúa, la Rúa lo destruyó. Pero Ali Calicate era parte de la campaña de Narváez, iba a los actos y gritaban Ali Calicate y él tenía que decir Ali Calicate. Perdón, en la última elección presidencial, el cierre de campaña de Scioli fue ahí. Que todo el mundo se lo recuerda, ¿no? Se lo recuerdan y además... Pasa que él jugó a ganador. Claro. Y vino la sorpresa. Vino la sorpresa. Sí, yo diría como novedad también vinculada a esto, a lo mediático, a lo conocido y su traslado al tema de la política, la única novedad que yo estoy notando en el escenario es el posible lanzamiento de Manes. ¿Qué partido? Manes está no creo que sea con Cambiemos, porque él tuvo una mala experiencia en la última elección intermedia, donde empezó siendo cabeza de lista y creo que le terminaron ofreciendo el quinto, sexto, que no aceptó y no integró nada. Sé que ha tenido una reunión con Labaña, explícitamente. Hay muchos que empiezan a hablar de la fórmula Labaña-Manes. Otros dicen que podría arreglar directamente con Ricardo Alfonsín. Él tiene origen radical, militó en radicalismo a nivel de su pueblo y su hermano es un dirigente radical. Entonces tendríamos que excluir al peronismo. Pero no lo creo. Nadie sabe cómo va a terminar esto. Yo creo que empiezan a ordenarse algunos melones ahora que el carro empezó a andar, pero vamos a tener muchas novedades. Yo creo que vamos a crisis importante en Cambiemos, en lo que hemos conocido hasta ahora como Cambiemos, y creo que muchas de las elecciones que vienen ahora, de las decisiones que hay que tomar, van a influir fuertemente en el tema electoral. Lo que está claro es que tenemos que acostumbrarlos a mirarlo no como una fotografía, sino como una película, y como una película con cambios pensados, posibles, esperables, y otros cambios no esperables. Bueno, sigue el carnaval con Rey Momo y todo. Y el otro asunto es esto que empezamos a hablar alguna vez, como cierre, ¿no? Tendríamos que empezar a hacer una averiguación y a canalizar una línea de análisis vinculada a cómo va a ser esta campaña, que va a ser, yo ya lo estoy diciendo en varios lugares y algunos me lo han reconocido, absolutamente diferente a las que hemos visto. Primero que los empresarios están... Ahí está. El origen, posiblemente el origen sea ese. Ni en el Lavallato ni los cuadernos permiten tener los recursos que había antes. El segundo asunto es que vamos a tener una participación de potencia
diferente entre oficialismo y oposición en la utilización de lo que se denomina el Big Data electoral, que el más potente en toda Latinoamérica lo tiene ¿quién? El PRO, reconocido por gente que trabajó con Bolsonaro y que trabajó con López Obrador en México, que son las dos últimas elecciones en Latinoamérica. Y el tercero, que a mi juicio va a ser también determinante y diferencial de campañas anteriores, el rol que va a tener todo este tema de la politización de la justicia o la judicialización de la política, como te guste más, que vamos a ver en plena campaña desfilando figuras conocidas, el operativo Puf Puf, carpetazos de un lado, carpetazos del otro. Con esto nos vamos, 16 horas, martes que viene volvemos a encontrarnos, Comercio Exterior, siglo XXI.